pues vamos a hablar de los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple de Novo no candidatos a trasplante. Entonces, primero voy a comentar un caso clínico, lo resolveré hasta el final, pero es como para irlo teniendo ahí dentro digamos, qué intervenciones le hubiéramos realizado a hoy. Es un paciente masculino de 77 años, sin antecedentes principales de importancia, solamente una hipertensión arterial controlada, que consulta al servicio con un dolor dorsal intenso asociado a disnea y desaturación. En el momento pues en el que se valora el paciente taquicárdico, hipotenso, se pensó inicialmente pues que pudiera estar haciendo un evento coronario agudo, se tomaron algunos estudios, pero se decidió realizar un angiotac encontrando que tenía un tromboembolismo pulmonar masivo, requiriendo pues estancia en UCI e incluso trombolisis pese a la edad. Y en el angiotac encontraron unas lesiones líticas en columna que, digamos, no fueron lo que llamó la atención inicialmente, sino que una vez el paciente estuvo compensado, pues solicitaron concepto por estas lesiones líticas. Al hacer la valoración, realmente el paciente no tenía anemia, no tenía una lesión renal, no estaba con falla renal, pero pues claro, con esas lesiones líticas se tomaron algunos estudios y se encontró que tenía un componente monoclonal importante IgG kappa y se realizó una biopsia de médula ósea en la cual se confirmó una infiltración por plasmocitos neoplásicos y se hizo un diagnóstico de un mieloma múltiple IgG kappa. Al hacer, digamos, otros estudios, se encontraron que tenía fracturas múltiples vertebrales antiguas que pues de pronto habían pasado desapercibidas y se clasificó como un estadio de riesgo ISS2. Posteriormente hablaremos qué tratamiento le dimos. Entonces, pues aquí algo del contexto, algunas cosas se van a superponer con las que habló el doctor Quintero previamente, pero pues digamos que teniendo en cuenta que la expectativa de vida ha cambiado en los años, no solo para los pacientes con enfermedades como el mieloma múltiple, sino en general ha aumentado la expectativa de vida, pues esto también ha hecho que se haya facilitado la intervención de algunas enfermedades crónicas y digamos, el avance o que sea una respuesta también a el avance en algunas terapias para enfermedades crónicas en estos pacientes. Entonces se ha visto que la supervivencia global de los pacientes con mieloma ha aumentado drásticamente en los últimos, yo diría desde los últimos 30 años, con unas supervivencias que iban incluso desde los 3 años hasta poder decir ahora que es una supervivencia de 10 años. ¿Qué ha pasado? Pues se han mejorado las estrategias terapéuticas y pues se plantea que inicialmente teníamos la quimioterapia convencional como parte de los tratamientos, vino el trasplante obviamente con lo cual pues se mejoró la supervivencia, si bien vamos a hablar de los pacientes no trasplantables, pero es como lo que ha pasado en la evolución de la terapia para mieloma y posteriormente con el advenimiento de las nuevas terapias, pues digamos que se ha ido como avanzando y una enfermedad que inicialmente era digamos, mortal a corto plazo, se ha vuelto una enfermedad crónica y pues vamos pensando, como decía el doctor, pues en la cura o en el tiempo libre de tratamiento, que es como a lo que vamos a futuro. Entonces aparecen los inhibidores de proteasoma, los inmunomoduladores y pues actualmente, digamos, como con el boom de los anticuerpos monoclonales que ha cambiado pues el pronóstico y la respuesta a esta enfermedad. ¿Qué es importante y qué factores están implicados en el tratamiento de los pacientes y en la efectividad terapéutica que tengan pues estos pacientes? Entonces, hay algunas situaciones que dependen como tal del paciente, entonces el paciente y digamos su funcionalidad previa, la actividad física, su actividad laboral, digamos las preferencias que él tenga frente a ciertas situaciones y a ciertas terapias, las comorbilidades del paciente, que son, digamos, muy importantes también a la hora de definir lo que hablábamos de la enfermedad renal, la neuropatía, la falla cardíaca, teniendo en cuenta que hay algunos medicamentos que tienen perfiles de toxicidades que van más acordes a una u a otra esquema, pues la calidad de vida del paciente, que tanto está afectada y que tanto está dispuesto a que se afecte en teoría por las intervenciones terapéuticas, si hay que ir frecuentemente asistir a unas salas de infusión de quimioterapia. Sé que eso suena un poco como, pero ¿cómo no va uno a asistir a sus terapias? Pero hay pacientes que pues definitivamente eso se les genera un agobio o no tienen el acceso, que si bien son barreras que tenemos que tratar de saltar y de solventar, pues son situaciones que hay que tener en cuenta. El compromiso orgánico, el compromiso de algunos otros órganos por la enfermedad, el perfil farmacológico de la terapia que vamos a elegir, como les decía, no solo la toxicidad, sino también en el sistema de salud y los costos que esto acarrea, y el perfil biológico de la enfermedad, puesto que es diferente pacientes con enfermedad de alto riesgo, con alta carga tumoral.
a la hora de definir qué vamos a elegir. Y pues, ¿qué elementos vamos a usar para estas estrategias? Pues la edad y la funcionalidad del paciente, que hablamos que ya no es la edad el marcador ni para definir el trasplante o no, ni para definir la tripleta o no, sino que es un conjunto de herramientas que nos ayudan a hacer como una valoración más completa, la elegibilidad o no del trasplante, el efecto del alto riesgo en la enfermedad, el impacto de la enfermedad mínima residual, que como hablaba también el doctor ahorita, se ha visto la importancia de lograr esta mínima residual, de que lleguemos a una enfermedad mínima residual negativa y el impacto que esto tiene en la supervivencia de los pacientes. Y pues obviamente si estamos ante una primera o una línea terapéutica más adelante. Entonces pues ahorita nos vamos a enfocar únicamente pues en estos pacientes que no son candidatos para trasplante, qué tipo de terapia podemos ofrecerle y cuál es el objetivo. El objetivo es dar a estos pacientes la oportunidad de que logren la mejor respuesta posible sin que les estemos dando una toxicidad excesiva, teniendo en cuenta que hasta ahora el mieloma es una enfermedad que no se cura. Entonces es darle la mejor terapia para la mejor respuesta, pero tratando de equilibrar que la toxicidad no sea tan alta. Entonces, ¿qué factores vamos a evaluar en nuestros pacientes cuando vamos a definir que no es candidato a trasplante? La edad, las comorbilidades y la fragilidad. Esto digamos que tiene varios escenarios y es que nuevamente la edad cronológica no es el marcador, sino que tenemos que ver las otras cosas, el estado físico, cognitivo, comorbilidades y los síndromes geriátricos asociados y tener, digamos, presente que no es ideal que tengamos una valoración por geriatría, pero pues nosotros también como hematólogos tenemos que aprender a hacer los enfoques y aprender a interpretar y a tomar decisiones en estos escenarios y ver cuáles son algunos marcadores de fragilidad en los pacientes. Esto de todas maneras lo veremos un poquito más adelante nuevamente cuando hablemos de condiciones especiales. Algunos marcadores de fragilidad, pérdida de peso involuntaria, debilidad, sarcopenia, disminución de la velocidad de la marcha, el agotamiento referido por el paciente, pacientes que de base tienen baja actividad física y digamos que de acuerdo a esto podemos clasificarlos en frágiles o prefrágiles o en pacientes que definitivamente pues son fit y son funcionales y candidatos a terapias más intensivas. ¿Y esto qué nos demuestra? Que sí hay diferencias definitivamente en los pacientes que tienen, de acuerdo a la condición, sea fit o que sean prefrágiles o frágiles, hay diferencias en las supervivencias globales y hay diferencias en las supervivencias libres de progresión en pacientes con mieloma, de acuerdo a el grado de fragilidad que presenten. Importante, tenemos un score de fragilidad que nos ayuda pues a calcular, digamos, el grado de fragilidad que tiene el paciente. Esto no lo vamos a memorizar, pero pues digamos que evalúa actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, el índice de comorbilidad de Charlson, algunos índices usados pues como para para evaluar este grado de actividad funcional. Y esto lo podemos calcular, esta pues es simplemente la página online donde la calculamos, que pues es bastante útil y que digamos deberíamos también aprender a manejar. ¿Y cómo vamos a definir pues la terapia que vamos a dar? Digamos que se plantean algunas situaciones cuando el paciente es fit, si bien puede ser fit, pero no ser candidato a trasplante, entonces podemos pensar en que hay que dar unas terapias a dosis plenas y tratamientos con tripletas, independientemente de que no vayan a ser llevados a trasplante. Cuando tienen, digamos, un riesgo intermedio o prefrágiles, pacientes entre los 76 y los 80 años, se plantea aquí, de acuerdo a los índices de actividad, podrían hacerse dosis ajustadas o en algunas situaciones, pues plantear dupletas. Y en aquellos pacientes que ya son frágiles, mayores de 80 años, de acuerdo a si tienen o no independencia funcional y eso, nuevamente pensar en ajustar las dosis y tratar los pacientes con dupletas. Aquí voy a mostrarles la guía colombiana. Esta es la guía colombiana de los pacientes con mieloma múltiples de reciente diagnóstico no elegibles a trasplante. Y bueno, como lo hablamos también previamente, pues lo más importante es que en los pacientes que van a ser trasplantados, uno busca una terapia de inducción para después hacer la consolidación con el trasplante y después viene el mantenimiento. En los pacientes no elegibles a trasplante, digamos que pues no existe como tal esa consolidación con el trasplante, pero pues nuevamente sí se plantea el buscar una terapia de inducción, con lo cual pues se logre modular la enfermedad. Y dentro de esas terapias de inducción que están planteadas, tenemos algunas dupletas, algunas tripletas, también, digamos, como se planteó con diferencias entre los resultados entre dupletas y tripletas, y eso, pues, digamos que nos va a ayudar es al elegir, sobre todo en los pacientes frágiles versus los pacientes no frágiles, pero que no son candidatos a trasplante. Entonces, usualmente, estos esquemas
recomendados incluyen un inhibidor del proteasoma con un inmunomodulador o un agente alquilante combinado con esteroide, sea el caso del Cyborg-D, sea el caso del BTD, sea el caso del BRD, o incluso pues con la adición de un anticuerpo monoclonal como el daratumumab con el esquema DARA-BMP o DARA-RD, que es, digamos, otro de los esquemas que tenemos planteados para pacientes no candidatos a trasplante. Y como lo distribuyen, digamos, en la guía colombiana, o como lo plantean, es DARA-BMP, BTD o Cyborg-D en pacientes FIT. Ahorita vamos a hablar un poco de lo del Cyborg-D y RD o DARA-BMP en los pacientes no FIT, que también pues vamos a revisar un poco al respecto. ¿Qué tiene, digamos que qué tenemos con el Cyborg-D? Los estudios del Cyborg-D son estudios algunos retrospectivos y otros son de fase 2. En algunos se usaba pues la dosis convencional de ciclofosfamida, en otros se hacía una modificación con una dosis adicional de la ciclofosfamida en el día 15, que es el que se plantea como el BCD modificado, con unas tasas de respuesta global que son muy buenas, de 63 y 82%, de acuerdo a si era uno modificado, y con supervivencias libres de progresión del 93% versus 100% al año. Este esquema, digamos que el principal riesgo más que todo es la toxicidad por citopenia, sobre todo neutropenias e infecciones, y de pronto plantear que este estudio no estaba hecho solo para pacientes no candidatos a trasplantes, sino que están incluidos pacientes candidatos y no candidatos a trasplantes. Entonces se plantea que, digamos, pacientes con disfunción renal importante o en aquellos que tienen contraindicación absoluta para la anticoagulación, puede ser un buen esquema que nos ayuda pues a llevarlos a una terapia de respuestas y que se había usado, digamos, convencionalmente. ¿Por qué planteo se había usado? Se sigue usando, pero pues vamos a revisar, digamos que en la evolución probablemente han aparecido unas nuevas terapias con mayor efectividad y de pronto ahí viene la importancia de decidir cómo debería ser el orden y el esquema en el cual vamos a abordar estos pacientes. El SWOG, que también ahorita el doctor Quintero lo mencionó, como él bien dijo, es un estudio hecho para pacientes no candidatos a trasplante y lo que buscaba era evaluar la diferencia entre la tripleta BRD versus RD. Entonces la idea es que se daban 6 meses de inducción con BRD, teniendo en cuenta el esquema de BRD cada 21 días versus la lenalidomida, y lo que buscaba pues era evaluar si habían o no diferencias. ¿Qué se encontró? Efectivamente diferencias importantes en la supervivencia libre de progresión, y aquí podemos evaluar de 41 meses frente a 29 meses para RD, entonces pues con una, digamos, significancia estadística y una supervivencia global en la cual que no ha sido alcanzada la mediana de supervivencia global para el grupo de BRD versus 69 meses para el grupo de RD. Y aquí plantear que no solo la respuesta estaba en si estaba o no la tripleta, sino también en la profundidad de la respuesta y las diferencias que hay en la supervivencia libre de progresión en los pacientes que estaban en una muy buena respuesta parcial o mejor versus una enfermedad estable o una respuesta parcial. Y entonces importante es cómo hay diferencias significativas entre aquellos pacientes que logran muy buenas respuestas de la enfermedad versus aquellos que se quedan en enfermedad estable. Por problemas del esquema, la toxicidad dada por trombocitopenia, neutropenia, infecciones y neuropatía. Y digamos que por esto, digamos, posteriormente en los estudios de la vida real se planteó el esquema BRD Light, que es donde se ajustan las dosis y se hace un esquema ya no de 2 veces por semana, sino un esquema semanal, digamos, con uso de lenalidomida días 1 al 21 y no 1 al 14, probablemente para mejorar estos efectos, digamos, entre comillas, de la hallazgos por toxicidad. Digamos, importante, estos estudios tienen en general una representación baja de pacientes de alto riesgo, casi todos son menos del 15%, distribuidos por igual en ambas cohortes, pero tener presente que son estudios hechos, digamos, para pacientes en general que no son de alto riesgo molecular, pues, del mieloma. Y que a pesar de que hubo neuropatía, fue bajo, digamos, bajo grado de neuropatía, grado 3 o 4, que también es muy importante a la hora de evaluar en los pacientes que tienen algo de neuropatía inicial, pues porque probablemente el bortezomib da toxicidad neuropática, la lenalidomida también. Importante tener en cuenta que pese a que estaban combinados ambos, la toxicidad a nivel neuropático no fue significativamente mayor, grado 3 o 4.
Aquí plantear un poco del endurance, este también es un estudio realizado para pacientes no candidatos a trasplante, en el cual se quería buscar si la tripleta BRD versus KRD tenía una mejor, digamos, efectividad en respuesta, en tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. La mediana de la población fue 65 años, pero tener presente que casi una tercera parte de la población eran pacientes mayores de 70 años, que, digamos, se considerarían pues no candidatos a trasplante. También eran pacientes que no tenían alto riesgo molecular. Ellos definieron el alto riesgo como tener presencia de traslocación 1416, 1420 o de lesión del 17P. Sí permitían que tuvieran 414, digamos que no los excluían. Y la idea es que se daba una inducción de 36 semanas y posteriormente, después de hacer esa inducción con BRD o KRD, se iba a hacer una segunda aleatorización para hacer un mantenimiento con lenalidomía a 2 años versus lenalidomía hasta la progresión. ¿Qué importante aquí? Que la supervivencia libre de progresión en el grupo del KRD fue de 34.6 meses versus BRD del 34.4 meses. Como podemos ver aquí, las líneas se cruzan sin unas diferencias estadísticamente significativas, y la supervivencia global también, digamos, sin diferencias estadísticamente significativas. Pero importante que, en cambio, en el grupo del KRD sí hubo una mayor toxicidad, 16% versus 5%, comparado con el grupo del BRD. Y esto pues obviamente es importante porque lo que plantea es que realmente pues no hay diferencias en el efecto de esta tripleta KRD versus BRD en primera línea, y que probablemente lo que sí puede ser es más tóxico, por lo cual pues deberíamos planteárnoslo obviamente a la hora de definir esta terapia. El estudio Tourmaline es un estudio realizado con ixazomib también en pacientes no candidatos a trasplante, total 705 pacientes, de los cuales 351 fueron al grupo de ixazomib RD versus 354 al grupo de placebo RD, un total de 18 ciclos. A partir del ciclo 19 se descontinuaba la dexametasona y se continuaba con ixazomib lenalidomida en los pacientes hasta progresión o toxicidad, o con placebo y lenalidomida a bajas dosis. En este caso, el 43% de los pacientes fueron mayores de 75 años, realmente tiene una mayor proporción de pacientes, digamos, con una edad significativamente alta, y un 40% de pacientes con alto riesgo molecular, lo cual, digamos, no veíamos previamente en los estudios previos. Entonces, digamos que buscaban aquí nuevamente lo mismo, la respuesta global de los pacientes, la supervivencia libre de progresión. Entonces, ¿qué encontraron? Como mediana de supervivencia libre de progresión, encontraron que era de 35 meses para ixazomib, lenalidomida dexa, versus 21 meses para, versus 21 meses para el grupo de Lenadexa. ¿Cuál es la situación? Que pese a que la diferencia es de casi 13 meses entre uno y otro, pues no alcanzó la significancia estadística, entonces solamente hay una tendencia a una mejoría de la supervivencia libre de progresión, y una supervivencia global pues sí que no tuvo diferencias, con unas complicaciones más dadas por diarrea, exantema y edema que por otras manifestaciones. No plantean tanto citopenias ni tanta toxicidad, neurotoxicidad como en otros estudios. Aquí tenemos el Clarion, entonces también, en el cual lo que hacemos es lo mismo, unos pacientes con una mediana edad de 72 años, más de la tercera parte eran mayores de 75 años, y nuevamente con una baja proporción de pacientes de alto riesgo. Este es un estudio también aleatorizado, se estratificaron los pacientes de acuerdo al riesgo, de acuerdo al ISS, de acuerdo a la región, de acuerdo a la edad de los pacientes, y la idea era que se combinaban 9 ciclos de carfilzomib, melphalan, prednisona versus bortezomib, melphalan, prednisona. También lo mismo, buscando evaluar diferencias en la supervivencia libre de progresión y diferencias, digamos, ya como puntos secundarios, la supervivencia global, las tasas de respuesta global y la seguridad del estudio. Entonces, ¿qué se encontró? Una mediana de 22.3 versus 22.1 meses para carfilzo melphalan prednisona versus bortezo melphalan prednisona.
Digamos que una neuropatía periférica de cualquier grado fue más común con bortezomib comparado con carfilzomib, que digamos que es lo que muestran casi todos los estudios. De alguna manera el carfilzomib es un poco más seguro frente a riesgo de neuropatía, y en estos escenarios es en los cuales uno podría pensarlo como primera línea, pero tiene más riesgo de algunas complicaciones asociadas con hipertensión, insuficiencia cardíaca, lesión renal, como les digo, pues digamos más frecuentes para el grupo del carfilzomib. Ahora viene pues ya como lo último que tenemos en este momento, lo que nos ha venido llegando a nuestro país, los anticuerpos monoclonales. Entre ellos tenemos el daratumumab, y el daratumumab tenemos dos estudios importantes en los cuales se combinó con otros esquemas para los pacientes no candidatos a trasplante. Nuevamente planteo, pues porque el doctor nos mostró algunos otros escenarios en los cuales es para pacientes candidatos a trasplante. Entonces, este es un estudio multicéntrico en 25 países, aleatorizado, abierto, de fase 3 en pacientes, como les digo, no candidatos a trasplante, cuyo esquema o cuya finalidad era tener en un grupo pacientes con esquema de tratamiento BMP en ciclos, digamos, de 6 semanas, un total de 9 ciclos, versus DARA BMP también en ciclos de 6 semanas, un total de 9 ciclos. En este nuevamente creo que pasa lo que con algunos estudios de los pacientes candidatos a trasplante, que hay un sesgo, entre comillas, porque el grupo del BMP no iba a ir a mantenimiento, mientras que el grupo del DARA BMP, pues iba a seguir con un mantenimiento con daratumumab cada 4 semanas hasta progresión o toxicidad pues inaceptable o hasta la finalización del estudio. Se harían seguimientos cada 4 semanas a los pacientes antes de que hubiera progresión de la enfermedad, y si hubiese pues progresión de la enfermedad ya se modificaban los esquemas de seguimiento. Entonces, nuevamente, pacientes inelegibles para trasplante, que fueran igual un ECOG 0 a 2, de todas maneras funcionales, con una depuración de creatinina mayor a 40, y que no tuvieran una neuropatía mayor o igual a grado 2, ni un dolor neuropático mayor o igual a grado 2. Aquí está el esquema, simplemente cómo se administraba el BMP en sus, digamos, dosis convencionales, y aquí el DARA BMP, cómo se iba a adicionar el daratumumab a cada esquema del protocolo VISTA. Y posteriormente el mantenimiento con el daratumumab cada 4 semanas, y pues nuevamente, como les decía, el seguimiento hasta progresión a muerte. Estadificaron los pacientes de acuerdo al riesgo del ISS, a la región en donde provenían y a la edad, menores o mayores de 75 años. Y pues la idea era evaluar la supervivencia libre de progresión como desenlace primario, y los desenlaces secundarios ya las tasas de respuesta global, la enfermedad mínima residual negativa y la seguridad del estudio. Es importante pues aquí plantear que los grupos estaban bien balanceados. Mayores de 75 años, el 30% de los pacientes también estaban bien distribuidos en ambos grupos, y como les planteaba aquí, el riesgo ISS también estaba, ISS 3 más o menos, distribuido por equipos, pero por ambos grupos, pero importante que el alto riesgo molecular estaba alrededor del 15% en ambos brazos, que es lo que hemos planteado como la mayoría de los estudios. Solamente el del ixazomib tenía un porcentaje más alto de alto riesgo citogenético. Entonces, 38% mayores de 75 años, importante para tenerlo en cuenta, y aquí vamos a evaluar cuáles fueron las respuestas de los pacientes en el grupo del daratumumab versus el grupo control. Entonces, aquí hice un porcentaje de respuesta global de 90% para el grupo del daratumumab versus 73% para el grupo control, con una diferencia estadísticamente significativa. Frente a la respuesta completa o mejor, o muy buena respuesta parcial o mejor, pues en ambos brazos hubo, digamos, en ambos aspectos hubo diferencias significativas en favor del grupo del daratumumab, y muy importante aquí que sí hubo una mayor logro de enfermedad mínima residual para los pacientes que llevaron daratumumab con melphalan, prednisona, bortezomib, que en aquellos pacientes que estaban solo con BMP. Entonces aquí pues las diferencias en la supervivencia libre de progresión, con una mediana de seguimiento a 40.1 meses. Entonces aquí tenemos una mediana de 36 meses versus 19 meses, y con diferencia estadísticamente significativa, y en la supervivencia global es 75% a 42 meses versus 62% a 42 meses. Entonces hay una ventaja significativa en supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global.
Importante que hubo mejoría en la calidad de vida relacionada o referida por los pacientes en aquellos que tenían DARA-BMP. Y esto nos plantea que claramente entonces es mucho mejor usar esa cuádrupleta de DARA-BMP que la tripleta BMP en los pacientes pues no candidatos a trasplante. Y aquí tenemos el otro estudio de daratumumab, que es el estudio MAIA, lo mismo, entonces un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple de novo, también con una funcionalidad ECOG de 0 a 2 y con una depuración de creatinina mayor a 30, que incluían, digamos, un poquito pacientes con una enfermedad renal un poquito más avanzada. Y la idea era dar protocolo RD, 25 miligramos día 1 al 21 hasta progresión, dexametasona 40 miligramos día 1, 8, 15, 22 hasta progresión. Y si se iba a adicionar la lenalidomida, entonces iba a ser en ciclos, digamos que dependiendo de los ciclos, entonces cada semana, los primeros 2 ciclos, luego cada 2 semanas, del ciclo 3 a 6, y luego cada 4 semanas, hasta progresión o pues toxicidad o fin del estudio. Los desenlaces primarios, la supervivencia libre de progresión también, y los desenlaces secundarios, pues las respuestas en diferentes niveles y la enfermedad mínima residual. Entonces, importante aquí nuevamente, están balanceadas las poblaciones, los mayores de 75 años alrededor del 43% para ambos grupos, un ISS de 3 muy similar para ambos grupos, y el alto riesgo molecular que era menos del 15%, pero como les digo también distribuidos igual, pues para el grupo con daratumumab versus el grupo de lenalidomida dexametasona únicamente. Entonces, ¿qué tenemos de la supervivencia libre de progresión? ¿O qué encontramos aquí en la supervivencia libre de progresión? En el grupo del daratumumab, lenalidomida dexametasona no ha sido alcanzada todavía versus 34.4 meses para el grupo de lenalidomida dexametasona, y con unas tasas de respuesta global que son mucho mayores para el grupo de Dara, Lena-Dexa, 93% versus 80%. Y la supervivencia global, pues nuevamente a 60 meses, que es del 66.3% versus el 53.1%. Frente a la toxicidad, pues principalmente neutropenia en el grupo del daratumumab y infecciones, sobre todo neumonía, no tanta, digamos, otras toxicidades, y significativamente hay cambios en la calidad de vida y en los cuestionarios de calidad de vida en los pacientes que están con Dara, Lena, Dexa. Importante después de 5 años de seguimiento, pues la supervivencia global del 66 versus el 53% y la libre de progresión del 52 versus el 28%, diferencias estadísticamente significativas con reducción en el riesgo de muerte del 32%, en el riesgo de progresión del 47% y teniendo en cuenta pues que hasta el 45% es una población mayor de 75 años, esto le da un perfil de seguridad muy aceptable a este esquema. De pronto aquí mostrar algo de ASH 2021. Estos son de esos estudios, como decía el doctor, que a veces se hacen esas comparaciones indirectas. Este realmente no es una como comparación indirecta como tal, sino más bien como una proyección, pero es importante porque siempre se ha planteado la duda de si uno al mieloma múltiple debería darle lo mejor primero o si debería, digamos, darle, entre comillas, algo más fácil de usar inicialmente y en caso tal de que no haya respuesta, sí, dar con toda la terapia. Creo que cuando yo empecé a revisar mieloma, uno siempre era, no, pero pues es mejor primero darle esto o no, y después si algo tenemos la opción de. Creo que ese paradigma o esa situación ha venido cambiando con el tiempo y cada vez más se plantea que es clave en la terapia de inducción para los pacientes candidatos o no candidatos a trasplante, darles la mejor terapia, darles la oportunidad de recibir la mejor terapia, obviamente personalizada para él, pero buscando llevarlo a la mejor respuesta, porque probablemente esto sí tiene impacto en la supervivencia, no solo libre de progresión, sino en la supervivencia global. Entonces lo que se hace es como una, digamos, proyección en diferentes escenarios de usar como primera línea daratumumab, lenalidomida y dexametasona versus otros regímenes y las posibles segundas líneas que se usaran para, digamos, evaluar si esto podría impactar. Como les digo, es un abstract, no tengo pues toda la información, pero me parece interesante es porque ellos hacen un análisis como de diferentes secuencias del tratamiento basada en algunas guías
para evaluar los resultados de la supervivencia global. Entonces piensan en DARA-RD, BRD y RD como primeras líneas y posteriormente, digamos, como línea 1. Y como segunda línea de tratamiento tienen otras opciones como esquemas basados en carfilzomib, esquemas basados en pomalidomida o esquemas basados en daratumumab, si eran pacientes que no lo habían recibido en la primera línea. Entonces se plantea pues como la simulación en primera línea, en segunda línea y pues digamos la posibilidad de muerte y las supervivencias globales. Digamos que estadísticamente no puedo explicar cómo hacen la revisión, pero lo que me parece muy interesante es que al hacer como esa proyección que ellos tienen, revisando las guías y los datos del mundo real, digamos, que se tenían ya de estos esquemas de protocolo, no solo los estudios, pues, por los cuales se les dio autorización, sino los estudios de la vida real. Lo que hacen es hacer la proyección de si el paciente tiene primero DARA-RD, entonces, pues al realizar una recaída se le va a dar un rescate con POMA o carfilzo o un régimen de POMA o carfilzomib, o si tiene BRD y RD en primera línea, pues lo que se va a hacer es que el rescate va a ser con un esquema basado en daratumumab, que era lo que hablo desde mi punto de vista, hacíamos probablemente antes, no, pues démosle esto, que si algo tenemos para el rescate del daratumumab, de pronto, como les decía, eso ya ha cambiado. Y lo que logran encontrar es que realmente hay un beneficio adicional en la supervivencia cuando se da primero el esquema de Dara-Lenadexa. ¿Por qué? Porque entonces se logran unas mejores respuestas, digamos unas supervivencias más altas, y ya posteriormente cuando se da el rescate, el paciente, digamos, tiene una mayor tasa de mayor supervivencia global. Entonces, pues se plantea que pese a que pues todos son esquemas usados de rutina y que tenemos hallazgos que nos reportan que el BRD es mejor que el RD y bueno, ahora que DARA-RD es mejor que RD, pues plantean que probablemente un esquema, entre comillas, ideal sería a los pacientes no candidatos a trasplante darles la opción del DARA-RD y en caso tal de que haya una progresión posterior, pues ya darle un régimen basado en pomalidomida o carfilzomib como rescate y esto le va a dar digamos, unos 2.5 años de supervivencia global más, frente a si damos primero un esquema que no contenga daratumumab. Como les digo, esto es, pues simplemente es un abstract que se presentó, me pareció interesante, pues todo el análisis de fondo, no puedo explicar cómo lo hicieron, pero probablemente esto va más en favor de que no debemos esperar lo mejor para después, sino que probablemente sí hay que tratar de ofrecerle al paciente la mejor terapia en el momento inicial. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Pues obviamente esto fue diciembre del 2015, entonces no sé si traer un poco, recordar, un tromboembolismo pulmonar masivo, hallazgos de lesiones en el TAC, lesiones líticas y documentación de un mieloma múltiple de no. En ese momento se consideró darle protocolo VISTA por el temor que se tenía de la lenalidomida en un paciente con un tromboembolismo agudo y se le dio un protocolo VISTA durante 4 ciclos, pero el paciente presenta progresión de la enfermedad, empezó a tener anemia, empezó a tener, digamos, otras progresión del componente monoclonal, y entonces en ese momento se consideró lenalidomida dexametasona, del cual recibe 26 ciclos. Durante esos 26 ciclos el paciente tuvo respuesta de la enfermedad dentro de mantener pues, el CRAB controlado, el componente monoclonal controlado, pero al ciclo, digamos, 25-26 empezó a hacer anemia, se descartó que fuera toxicidad, la creatinina, alteraciones de la creatinina y progresión del componente monoclonal y se documenta progresión de la enfermedad y se consideró darle protocolo BRD, adicionarle el bortezomib, teniendo en cuenta que él había tenido solo 4 dosis al inicio cuando tuvo el melphalan, pero pues lo que digamos es predecible es que pues ya el bortezomib probablemente ahí no iba a tener mucho efecto, solo tuvo 3 ciclos con persistencia de esa progresión y con mayoría sintomática, y se consideró que el paciente era candidato a dar lenadexametasona, un total de 21 ciclos con muy buena respuesta. A partir del ciclo 22 se le empezó a hacer una progresión bioquímica, era solo una progresión bioquímica, no tenía nada de CRAP, estábamos en plena pandemia y pues dijimos, vamos a hacerle solo seguimiento, un paciente en este momento ya tenía 82 años, si no estoy mal, 83 años, vamos a hacer solo seguimiento, no vamos a hacer ajuste de la terapia, y se continuó del ciclo 3 al 23 al 29 con esa progresión bioquímica, se mantuvo estable, o sea, hizo la progresión, pero digamos que no siguió haciendo aumento de ese pico monoclonal,
y se decidió pues mantener ahí. Y pues desafortunadamente el paciente fallece por una infección por COVID, que no valga ahí la aclaración, pacientes con mieloma múltiple realmente parece que pues sí, la inmunoparesia que tienen hace que su respuesta a la vacunación no sea igual de buena y no sea igual de eficiente, y pues igual tenía 83 años y pues desafortunadamente fallece en ese momento con la progresión bioquímica en protocolo, pero digamos sin nada de componente CRAP y sintomáticamente bien. Entonces, pues para llevar a casa el tratamiento como siempre y como lo hemos hablado en muchas enfermedades cada vez más personalizado de acuerdo a los factores no solo biológicos del paciente, sino los de la enfermedad. Las decisiones pueden variar según la condición sociocultural y preferencias del paciente. El doctor también lo planteó, el doctor Quintero. A veces los pacientes sí no quieren cierto tipo de terapias y pues eso hay que hablarlo y hay que explicarlo y hay que darle la información correcta para que haya lograr la adherencia en caso tal de que se requiera, porque pues es mejor garantizar una adherencia a la terapia, así no sea la mejor terapia, pero si el paciente no va a cumplir otros escenarios, pues necesitamos es que haya una buena adherencia, también lo que haya disponible según el sistema de salud, eh, que según la normatividad vigente, pues para nosotros, tener presente que ser no candidato a trasplante no significa ser frágil, y esto también es muy importante porque pues probablemente ser frágil es otro escenario un poquito más allá de no ser candidato a trasplante. Y pues en mieloma múltiple hemos visto rápidos cambios en las guías de atención de paciente y creo que esto se seguirá viendo cada vez más con el advenimiento de las nuevas terapias, de los nuevos estudios, de la validez de la enfermedad mínima residual. Esto probablemente nos va a estar cambiando constantemente nuestros esquemas previamente planteados para tratar los pacientes. Muchas gracias.